Les voy a detallar entonces la consigna de la segunda evaluación de microbiología y parasitología. Es un trabajo final, grupal y obligatorio, que ustedes van a preparar oral pero de manera virtual. Los que cursaron química el cuatrimestre pasado es un formato similar. Ustedes, si bien no se pueden reunir, ya sabemos eso, pueden hacer videollamadas, pueden hacer reuniones por Zoom. No sé si lo pueden hacer por el Meet de la cuenta institucional, tendría que averiguarles, ustedes podrían averiguar eso y preparan un trabajo grupal que ahora les voy a explicar en qué consiste. La fecha programada está en el cronograma y los recuperatorios también. Ustedes lo que tienen que hacer es un trabajo donde, a partir de una enfermedad infecciosa que les voy a asignar, y dependiendo de cuántos seamos en total, cuántos van a ser y qué enfermedad infecciosa les va a tocar, hacen un PowerPoint, y después le ponen voz. Lo editan como quieren. Si quieren participar todos de la locución de ese Power o uno solo, eso depende de la tecnología que puedan. Lo importante es que respeten la consigna, que es una exposición oral de modo virtual y grabada, pero que la tienen que hacer así. Yo no quiero que solamente me envíen el Power, porque para mí el Power es un resumen. Yo los quiero escuchar a ustedes de forma virtual. No va a ser sincrónico, no va a ser, o sea, en vivo e indirecto una exposición, porque no nos va a dar el tiempo, porque se puede caer la conexión. Entonces lo graban ustedes y lo suben a YouTube o lo mandan por Drive, como quieran, ¿sí? Y o habla uno o hablan todos, eso dependiendo de cómo ustedes puedan editarlo y qué cancha tengan con la cuestión tecnológica. Se pueden reunir. Yo entiendo que algunos tengan solo celular, por eso lo que yo siempre, como les dije el cuatrimestre pasado, es que se conformen los grupos de manera que aunque sea uno solo tenga una computadora para hacer el trabajo así, ¿sí? O sea, si son 5 en el grupo y todos tienen solamente celular, distribúyanse con equipos donde algunos tengan computadora. Porque lo que yo quiero es escucharlos. Que ustedes a mí me expliquen el tema, yo lo tengo en el libro, lo sé, los quiero escuchar a ustedes el trabajo. Y lo que pasa muchas veces con los trabajos escritos es que hay mucho copiar y pegar, y yo necesito escucharlos a ustedes. Cuando yo hago este trabajo, estas exposiciones en grupo, también yo después aporto algunas cosas al grupo que expone. Ahora no lo vamos a poder hacer porque esto va a ser grabado, pero lo podemos plantear para un segundo Meet en la clase más adelante, no sé, vemos. El tema, a ustedes les va a tocar una enfermedad infecciosa determinada, por ejemplo, no sé, viruela. Entonces, van a tratar la cadena de transmisión y la patogenia. La cadena de transmisión del microorganismo es breve, o sea, cuál es el reservorio, cuál es el vehículo, cómo se transmite, puerta de entrada, puerta de salida. Y la patogenia es la enfermedad que causa, las características de la enfermedad. Ahí me lo hacen resumido. Generalmente se extienden en esa parte y esto tiene un enfoque epidemiológico, no clínico. O sea, a mí lo que me interesa es el enfoque epidemiológico, un rastreo histórico de la enfermedad. Ustedes busquen desde cuándo se conoce la enfermedad hasta la actualidad, cuándo apareció, cómo influyeron positivamente o no la aplicación de terapias. Por ejemplo, ¿hay vacunas? ¿Hay antibióticos o antivirales o antimicóticos o antimicrobianos en general? ¿O se erradicó la enfermedad o está en vías de erradicación? Bueno, el tiempo aproximado que les doy es 20 minutos. El cuatrimestre pasado en la exposición yo bajé algunos puntitos, no muchos, pero bajé a los que no respetaron el tiempo, porque por un lado el tiempo es una consigna de la evaluación, el tiempo. Pero por otro lado se tienen que acostumbrar a respetar el tiempo porque es además de entender la consigna, es respetar a los compañeros que también tienen que exponer.
Imagínense que ustedes van a exponer a un congreso o en una clase y si ustedes se extienden le sacan tiempo a los otros. Entonces acostúmbrense, generalmente cuando son disertaciones en congresos son de 10, 15 minutos. Esto como es una clase les doy un poco más. Entonces, después van a subir a la plataforma del Modo el día de la evaluación. La clase que prepararon como Power y la grabación en MP4 me envían el link o por Drive o por YouTube, como quieran, para que yo lo vea. Y lo que yo voy a evaluar es originalidad. Los chicos del cuatrimestre pasado se disfrazaron, por ejemplo. Bueno, acá no sé si vamos a tener, no van a poder hacer eso porque es muy difícil filmarlo, pero a los que les tocó la parte de peste bubónica se habían disfrazado con los trajes del doctor de la peste, habían traído ratoncitos, o sea, fue como una clase muy didáctica. Eso no les pido porque lo van a tener que hacer en un PowerPoint, pero bueno, sí voy a evaluar la información, de dónde sacan información, el trabajo en equipo de alguna manera se ve reflejado y la participación, bueno, eso depende. En un trabajo se puede ver si trabajó uno, trabajaron todos. Acá es más difícil de evaluar, pero bueno, aprovéchenlo porque es un trabajo como de investigación. Los temas que vamos a ver son, bueno, lepra, viruela, HIV, sepsis puerperal, peste bubónica, cólera, rabia, y puedo agregar algunos más dependiendo de cuántos grupos sean. Por ejemplo, la lepra es una enfermedad que data de antigüedad. Ya desde la antigüedad se hablaba de la lepra, en la Edad Media se creía que era un castigo divino. Por ejemplo, la viruela es una enfermedad que, acá está todo el tema de cómo apareció la vacuna, la vacuna en general, pero que empezó con la viruela como enfermedad, cómo se erradicó. Por ejemplo, el HIV también es interesante porque ¿cuándo aparece el HIV? En los 80, y bueno, ¿cómo evolucionó la enfermedad cuando aparecieron los tratamientos? Antes los pacientes hacían SIDA y se morían. Hoy en día hacen más un estadio de portador donde no hacen el SIDA como enfermedad, la sepsis puerperal, la peste bubónica. Bueno, hay mucho según el tema porque son enfermedades infecciosas que cambiaron a partir de un tratamiento, una vacuna o a partir de simplemente que se implementó un lavado de manos en un quirófano, ¿sí? Entonces, el foco es puesto ahí, a cómo fue evolucionando la enfermedad, positiva o negativamente, ¿no? Según aparecieron fármacos, vacunas, es decir, todo lo que corta la cadena de transmisión. No hagan hincapié en la patogenia, de verdad. El que ponga más de una diapositiva de patogenia, resta puntos, ¿eh? Yo no quiero que me detallen la enfermedad. Me interesa que ustedes rastreen información de la evolución de la enfermedad desde que se la conoce hasta el día de hoy. Y yo les voy a hacer la misma clase, pero con COVID-19, donde vamos a ver un montón de cosas que a ustedes les va a servir también como para entender ciertas cuestiones y vamos a ver desinfección y eso se los voy a preparar yo. Y justamente es lo mismo, apareció hace menos de un año, ¿qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Cómo se corta la enfermedad? ¿Sí? Esa es la idea de la clase, no la patogenia. Les pido por favor. La cadena de transmisión lógicamente la tienen que poner y conforme aparecieron fármaco, vacuna o lo que fuera, cómo se corta la transmisión. Piensen, por ejemplo, la viruela se erradicó, cómo se erradicó, la sepsis puerperal se bajó mucho en la prevalencia, cómo, por qué. La peste bubónica, mire, hace unos meses hubo un brote en Mongolia, creo. Bueno, la peste bubónica que causó pandemias a lo largo de la humanidad en varias oportunidades. ¿Qué pasaba? Un poco esto, piensen. Hay un factor importante. En la antigüedad, en la Edad Media, la gente se subía a un barco y estaba 6 meses, 9 meses, un año arriba de un barco.
Entonces cuando se enfermaban, se tiraba el cadáver al agua, los que se curaban quedaban arriba del barco y cuando llegaban a destino, algunos estaban sanos, otros habían muerto. Hoy en día uno se sube a un avión y en 6 horas está en otro lugar, en 8 horas está en otro continente. Por eso se diseminó tan rápido la pandemia esta COVID-19. La peste bubónica, por ejemplo, llegó de un lado al otro a través de barcos de comerciantes, de por ahí viajes más cortos, o hay que ver el periodo de transmisión, por ahí se fue enfermando uno, otro, cuando llega el barco al puerto todavía había algunos enfermos y contagiaron al bajar del puerto, de ahí viene la palabra cuarentena, también piensen en esas cosas, hagan un trabajo interesante desde ese punto de vista, no de que cómo es la enfermedad, qué causa, no tanto eso, ¿sí? Piensen más en un enfoque epidemiológico también. Acá los dejo con la consigna entonces.